Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Qué privilegio, qué gozo es poder compartir la palabra del Señor estudiando la lección de escuela sabática, profundizando, como lo hacemos en este video, en el comentario bíblico adventista y lo que nos dice la lección. En los textos principales hemos llegado a la lección número 9, en el cual encontraremos mensajes de esperanza y felicidad para nuestra vida si lo deseamos poner en práctica. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús y que juntos podamos compartir y aprender de nuestro Señor para que su obra avance cada día. Por lo tanto, les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal, que compartan este video con todos sus amigos y familiares que necesiten también conocer de Jesús. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones y por tus cuidados. Al empezar este estudio, deseamos ponernos en tus manos para que seas tú, Señor, quien nos dirija y nos des la bendición del entendimiento y sabiduría. En Jesús, amén. El antídoto de la codicia. Vamos a leer un fragmento importante antes de comenzar, con lo que nos dice el comentario bíblico adventista. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Colosenses 1:23. Solo la influencia de la gracia de Dios inducirá a los hombres a ocupar su puesto entre los generosos y abnegados. La causa del Señor no debiera ser estorbada por ninguna manera. El mensaje dice: arrepentíos y convertíos. Debe ir a todo el mundo. Dios ha derramado generosamente sobre nosotros los tesoros de su sol y su lluvia, para que la vegetación florezca, y espera que cada creyente manifieste una generosidad espontánea para promover el progreso de la causa de la verdad. Necesitamos trabajar como nunca antes para que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pueda ser proclamado en todo el mundo. Y los que se han convertido a la verdad deben ser los medios para mantener bien abastecida la tesorería, gracias a su abnegación, para que haya alimento en la casa del Señor. Cuando se alberga en el corazón el Espíritu de Dios, se convierte en el más eficaz remedio para la enfermedad de la avaricia. Hablemos acerca de esto, vivámoslo. Revístanse de toda la armadura del Evangelio. Necesitamos más espíritu de oración y más fe. El primer capítulo de la epístola de Colosenses nos presenta nuestra gran responsabilidad. Pablo dice, como lo habéis aprendido antes, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. También nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos entonces elevarnos cada vez a mayores alturas espirituales. Debemos dejar de quejarnos y cultivar la gratitud. Debemos trabajar por la salvación de las almas que perecen. Debemos aferrarnos del poder supremo y dejar de quejarnos y criticar. Aplastemos estas inclinaciones y vaciemos el templo del alma de malos pensamientos. No permitamos que ni un solo pensamiento negativo quede allí. Las almas están pereciendo en sus pecados. Trabajemos entonces para la gloria de Dios. Veamos entonces, mis apreciados hermanos, qué nos dice el libro de Isaías en el comentario bíblico adventista en el capítulo 14, versículos 12 al 14. Lucero hijo de la mañana. ¿Qué significa el que brilla en la mañana? El nombre Egel del verbo alal, como también sus equivalentes en los otros idiomas semíticos, era comúnmente aplicado al planeta Venus, el astro matinal, a causa de su brillo sin igual. Venus es el más luminoso de todos los planetas, y cuando alcanza su máximo esplendor es 7 veces más brillante que Sirio, la más refulgente de todas las estrellas fijas. En circunstancias propicias, Venus puede verse a simple vista a mediodía y de noche proyecta una sombra.
Entonces, portador del alba o estrella matutina era uno de los nombres conocidos, nombre común entre los griegos para designar a Venus cuando aparecía por la mañana. El nombre Lucifer deriva del latín y así aparece en este pasaje en la Vulgata. Significa portador de luz. Parece que fueron Tertuliano, Jerónimo y otros padres de la Iglesia los primeros que aplicaron este nombre a Satanás. En la Edad Media se usó comúnmente con este sentido. En 2 de Pedro 1:19, Cristo aparece como fosforos, que quiere decir lucero de la mañana, literalmente portador de luz. En Apocalipsis 22:16 se lo llama estrella resplandeciente de la mañana, literalmente estrella matutina, lucero radiante. Cuando se aplican a Satanás estos nombres, Helel, Eósforos, Lucifer, etc., indican la excelsa posición que una vez ocupó en el cielo, junto a Cristo, y también insinúan que todavía es rival de Cristo. Ninguna de estas denominaciones es nombre propio, aunque todas han llegado a tener este sentido. Más bien son términos atribuidos que denotan la excelsa posición desde la cual cayó Lucifer. Esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída, cuando después de Cristo era el ser más poderoso del cielo y ejercía autoridad sobre toda la hueste angelical. Se ofrece una descripción más amplia también en Ezequiel 28 y se le presenta como rey de Tiro. Cortado fuiste, con referencia a la guerra entre Cristo y Satanás, en la cual fue derrotado y expulsado del cielo, fue arrojado de la tierra. Versículo 13, junto a las estrellas. El deseo de exaltarse a sí mismo ocasionó la caída de Lucifer. Antes de su caída era el más hermoso y más sabio de todos los ángeles celestiales. Se enorgullecía sobremanera por el honor que Dios le había conferido, pero aún procuraba mayor gloria para sí. Monte del testimonio, monte de la asamblea o monte de la reunión. Compárese con la expresión monte de Dios en el pasaje paralelo de Ezequiel 28:16. Lucifer aspiraba a colocar su trono en el monte de la congregación, pero el Señor lo arrojó del monte de Dios. El rey de Babilonia era pagano y en la mitología pagana los dioses se congregaban en algún monte donde decidían los asuntos de la tierra. El rey de Babilonia intentaría usurpar el control de los dioses, es decir, tener la autoridad suprema sobre los asuntos terrenales. Como rey de Babilonia simbólica, Satanás también aspiraba a imponer su voluntad en las decisiones celestiales, es decir, a gobernar el universo de Dios. Los lados del norte. En el Salmo 42:8 se declara que el monte de Sión está en los lados del norte, es decir, al norte de la parte principal de la ciudad. Se suponía que Anu, el más importante de los antiguos dioses de Babilonia, tenía su trono en el tercer cielo. Su constelación estaba situada entre las estrellas polares, alrededor de las cuales todas las demás parecían girar. La mitología pagana con frecuencia representaba a los dioses reunidos en concilio sobre una montaña, en un lugar lejano situado hacia el norte. Algunos piensan que Isaías empleó esta figura para describir las jactanciosas pretensiones de Lucifer, rey de Babilonia. El nombre Baal-Zephón significa literalmente Baal del norte. Versículo 14, semejante al Altísimo. Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Deseaba para sí el homenaje que la hueste angélica solo rendía a Dios. Aunque no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto de las huestes angélicas, buscó para sí mismo el primer lugar en el afecto de los ángeles. Ahora Josué 7:4 nos dice: huyeron. La confianza en Dios asegura el éxito. Lo vuelvo a leer, mis hermanos. La confianza en Dios asegura el éxito. La falta de confianza en Él significa entonces la derrota. Muchos planes trazados con todo cuidado fracasan porque no se tiene en cuenta a Dios. Entre las lecciones que pueden desprenderse de este caso se destacan 3. Primero, fue Dios y no el valor de ellos quien entregó a los cananeos en manos de los israelitas. Segundo,
El éxito no puede lograrse mientras haya pecado en el campamento. Tercero, cuando se confiesa el pecado, Dios toma los fracasos del hombre y los convierte en bendiciones. La relación personal que un individuo tiene con su Creador puede cortarse únicamente por su propia elección, pero Dios también trata con los hombres colectivamente, como grupos. Existe pues la responsabilidad del grupo tanto como la individual. Por ejemplo, Dios hace a los pueblos responsables de sus acciones colectivas. De un modo especial, esto fue cierto respecto a Israel, la nación escogida, y vale igualmente para el Israel espiritual, la iglesia de hoy. A veces todo el grupo sufre por las acciones de sus miembros individuales. Cualquier miembro de un grupo puede beneficiar a los otros o acarrear sobre ellos sufrimiento y mal. Y como ocurrió en el caso de Acán, Dios tiene por responsable a todo el grupo por los hechos de sus miembros individuales. Sin embargo, ahora como entonces, Dios actúa mediante los dirigentes reconocidos del grupo para exigir cooperación y aplicar el castigo. Dios tiene una iglesia y en ella ha colocado dirigentes. A estos pide que tomen la iniciativa para llevar a cabo su voluntad. Además, Dios demanda que su pueblo coopere con los dirigentes y no tolerará la acción independiente individual que se oponga a sus dirigentes. Es grande la maldición que recae sobre los dirigentes que son infieles a su tarea, como también la que deberían sufrir quienes deliberadamente les colocan impedimentos para que realicen su trabajo. La presencia de Dios entre nosotros y en el pasado no garantiza su presencia continua en el futuro. Es de nosotros quien depende esa decisión, si la aceptamos o no. En la vida religiosa debe haber una continua dependencia de Dios, un constante consultar acerca de lo que Dios quiere que hagamos. La gracia y la fuerza que nos concede para realizar una tarea no bastan para las exigencias de la siguiente. Josué no tomó en cuenta esta ley espiritual. Al trazar los planes para la conquista de Jai, no tomó a Dios como consejero. ¿Cuánto necesitamos estar en guardia para no realizar meramente las formas del servicio religioso, lo cual puede privarnos de la victoria por no haber trabajado de acuerdo con el plan de Dios? Nuestro celo por Dios debe estar bajo el control de una sabiduría santificada. Hechos capítulo 5, reteniéndola. Nadie había obligado a Ananías a vender la propiedad, solo se esperaba que honradamente entregara el producto de lo que había prometido. Lo que Pedro dijo indica que la iglesia no obligaba a nadie a contribuir para el fondo común, pero si una persona prometía dar, debía entregar lo que había prometido. Ananías estuvo siempre libre de hacer lo que mejor le parecía. Es posible que la parte que retuvo no fuera grande, y podría haber guardado mucho más si lo hubiera hecho en forma honrada. Pero este intento de obtener fama de ser generoso sin hacer realmente un sacrificio lo hizo culpable de sacrilegio. Pusiste esto. En el texto griego dice pusiste esta acción. Esto implica un plan premeditado de Ananías. No se trataba de haber cedido a una tentación repentina, sino de haber acariciado un plan que nunca fue correcto y que resultó en un mal acto. Satanás había entrado en su corazón con este plan y Ananías nunca lo rechazó. Además, había mentido a Dios. No significa que Ananías no hubiera mentido a los hombres, sino que su pecado en primer lugar consistía en que había tratado de engañar a Dios. En la última instancia, todo pecado es contra Dios, aunque también afecta mucho a los hombres. David reconoció esto cuando dijo, contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. Ananías o no tuvo en cuenta a Dios o pensó que podía engañarlo, así como esperaba engañar a sus hermanos en la fe. Sea como fuere, estaba pecando contra Dios y con justicia. Pedro destaca esto. El empleo de la palabra Dios aclara la enseñanza bíblica referente al Espíritu Santo. En Hechos 5:3 se dice que el pecado de Ananías fue mentir al Espíritu Santo. Aquí se dice que mintió a Dios. Esta relación sugiere la unidad que existe entre el Espíritu y el Padre,
y sirve para advertir al cristiano en cuanto a la pecaminosidad de una santidad fingida. Versículo 5. Expiró o morir, que aparece también en la literatura médica griega. La muerte de Ananías no fue una simple coincidencia. Hubo una estrecha relación entre el reproche de Pedro contra el pecado y la muerte del pecador. Cualquier duda que pudiera haber en cuanto a esto desaparece al considerar la muerte de Safira, la cual fue predicha por Pedro después de poner en claro el engaño. Este fue un castigo terrible, pero no debemos asombrarnos. Ananías y Safira eran miembros de la naciente iglesia. Se habían acercado a Dios, indudablemente habían gustado de algunos de los dones celestiales de la salvación. Quizá habían recibido algunos de los dones del Espíritu, pero siguiendo a un espíritu falso, habían cometido un acto sacrilegio. Si no recibían un castigo visible y notorio en esos primeros días de la iglesia, tales actos de engaño podrían haber socavado la obra de los apóstoles. Dios intervino en este caso para salvar a la iglesia de mayores males y peligros. Este episodio encierra una lección para nosotros. Si una persona asiste a un servicio religioso y canta con fervor, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda te entrego a ti, mi Dios, cuando en realidad no ha entregado todo, comete el pecado de Ananías y Safira. Qué impactante mensaje, mis apreciados hermanos, y lo voy a volver a leer para que lo podamos tener en cuenta y reflexionar. Este episodio encierra una lección para nosotros. Si una persona asiste a un servicio religioso y canta con fervor, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda te entrego a ti, mi Dios, cuando en realidad no ha entregado todo, comete el pecado de Ananías y Safira. Gran temor. Lucas muchas veces asocia los milagros con el temor que sintieron quienes lo contemplaron, pero aquí es evidente que hay más que el temor reverente que se presenta en Hechos 2:43. En un grupo grande bien podría haber otras personas deshonradas quienes pudieron haber sentido cierto terror. Debe haberse apoderado de los demás una mayor reverencia hacia el Dios que podía destacar de este modo la justicia divina. El temor fue inmediato, se extendió entre los creyentes antes de que Safira se enterara de la muerte de su esposo. Este tipo de temor debería ser saludable para cualquiera que no sea completamente sincero en su vida cristiana. Versículo 6. Los jóvenes. Con más precisión los más jóvenes. Quizá en el manto que llevaba puesto en ese momento lo envolvieron. Era costumbre envolver el cuerpo de una mortaja y enterrarlo de inmediato fuera de los muros de la ciudad. Era costumbre envolver el cuerpo en una mortaja y enterrarlo de inmediato fuera de los muros de la ciudad. Para los judíos, el contacto con un cadáver causaba la contaminación ceremonial. Esto, más el deseo de evitar costosos métodos de embalsamiento, requería un entierro inmediato. Como puede verse por los relatos del entierro de Lázaro, los muertos eran colocados en cuevas y tumbas cerradas cuya entrada era completamente inaccesible con grandes piedras. Se habrá necesitado pues poco tiempo para enterrar a Ananías, con referencia a los aspectos de los ritos funerarios judíos. Primera de Corintios 10:13 nos dice, humana, es decir, tentación normal para los seres humanos que pueden sobrellevar. Los corintios no debían pensar que las condiciones bajo las cuales se esperaba que vivieran vidas rectas fueran excepcionales y que tenían que enfrentar dificultades peculiares. Sus pruebas y tentaciones no eran diferentes a las experimentadas por sus semejantes. Esta afirmación parece haberse añadido como un estímulo a la admonición del versículo anterior. Los corintios estaban en peligro de caer y por lo tanto debían velar, pero podían ser reanimados porque la tentación no superaría sus fuerzas para soportarla con éxito. Dios es completamente fiel a sus promesas y a la invitación que ha extendido a los seres humanos para que le sirvan. Si hubiera permitido que a su pueblo le sobrevinieran tentaciones mayores que sus fuerzas para superarlas, entonces habría parecido que sus promesas no eran dignas de confianza. La fidelidad de Dios es la base de la seguridad del cristiano contra el enemigo.
Es completamente inseguro depender del yo, pero el creyente estará salvo si depende enteramente de las promesas de nuestro Dios, que es fiel a su pacto. Pero debe recordar que Dios no lo librará si deliberadamente entra en el terreno del enemigo, donde es seguro que se encontrará con la tentación. No os dejará. Para el cristiano debe ser motivo de gran ánimo que Dios, en quien él confía, no permitirá que el enemigo tiente a sus hijos más de lo que sus fuerzas pueden soportar. Dios no desea que sufran los seres humanos, ni tampoco los tienta. Las situaciones que afligen a los hombres son a veces el fruto de su desobediencia. Dios, en estas circunstancias, usa estas vicisitudes para desarrollar el carácter humano de acuerdo con la voluntad divina. Por lo tanto, cuando los hombres son tentados, deben recordar que la tentación se presenta porque Dios la permite, no porque la envía. Y si se le hace frente correctamente con la fuerza que Dios proporciona, puede ser el medio de acelerar el crecimiento del cristiano en la gracia. El hombre sabe que Dios le ha dado la seguridad de que las tentaciones nunca serán superiores a su fortaleza. Por lo tanto, es completamente responsable si cae en el pecado. La salida. El artículo la indica que para cada tentación Dios proveerá el medio de escape. Esta salida no es un camino para evitar la tentación, sino una vía de escape de la tragedia de caer en el pecado, de ser vencido por la tentación. Dios permite que venga la prueba o la tentación, pero también prepara al mismo tiempo los medios por los cuales podamos ganar la victoria y evitar el pecado. Jesús, el ejemplo de vida correcta del cristiano, encontraba esa salida en la palabra de Dios. Nosotros, seguidores de Cristo, podemos también encontrar la salida en Jesús, la palabra viviente. Él siempre está listo y dispuesto a liberar a los que lo buscan y los guardará para que no caigan en el pecado. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que había de entregarle en sus enseñanzas. Jesús se espaciaba en los principios de la benevolencia que harían la misma raíz de la avaricia. Presentó a Judas el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado. Pero no quería confesar ni abandonar su iniquidad. Se creía suficiente de por sí mismo y en vez de resistir la tentación, continuó sus fraudes. Ninguna reprimenda viva por su avaricia le dirigió Jesús, sino que con paciencia divina soportó a ese hombre que estaba en error, al par que le daba evidencia de que leía en su corazón como un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno y rechazar la luz del cielo. Judas quedaría entonces sin excusa. Satanás está jugando el juego de la vida para apoderarse de cada alma. Sabe que la simpatía práctica es una prueba de la pureza y de la abnegación del corazón y hará todo el esfuerzo posible para cerrar nuestro corazón a las necesidades ajenas. Introducirá muchas cosas para impedir la impresión del amor y la simpatía. Así como arruinó a Judas, éste se dedicaba constantemente a hacer planes para beneficiarse a sí mismo. En esto representa a una gran clase de los que profesan ser cristianos hoy. Por lo tanto, necesitamos estudiar su caso. Estamos tan cerca de Cristo como Él lo estaba. Sin embargo, sí, como sucedió con Judas, la asociación con Cristo no nos hace uno con Él. Si no se cultiva dentro de nuestro corazón una simpatía sincera hacia aquellos por quienes Cristo dio su vida, corremos como Judas el peligro de quedar separados de Cristo. Necesitamos protegernos contra la primera desviación de la justicia, una transgresión, una negligencia en cuanto a manifestar el Espíritu de Cristo. Abren el camino a otra y a una otra, hasta que la mente queda dominada por los principios del enemigo. Si se cultiva un espíritu de egoísmo, llega a ser una pasión devorada que nada sino el poder de Cristo puede subyugar. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios.
Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12, y su desaparición habría sido muy sentida. A no ser por los atributos revelados al final de su historia, el aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos tan sagrados. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por tus bendiciones y por este mensaje que nos acerca a tu presencia y que nos hace reflexionar sobre algunas cosas de nuestra vida que quizás debemos cambiar para poder entregarte todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, Señor, y que podamos ser renovados bajo la gracia de tu Espíritu. En Jesús. Amén.